Pues seguimos con nuestras pláticas, charlas en este tema tan interesante de iniciación humana y solar del maestro Dujol Kul, que es el que tienen aquí precisamente en, enfrente. Él es el maestro eh, Dujol Kul. No puedo yo decir absolutamente nada de él porque estamos leyendo aquí en el libro. Todos sabemos y hemos leído precisamente sus libros y que él, lo van a escuchar aquí, trabaja conjuntamente con uno de los maestros o maestros. Yo les comenté la otra vez y sí lo vuelvo a decir porque fueron palabras de él. Por instrucciones del maestro Moria y del maestro Kutumi, él le dictó la doctrina secreta precisamente a Blavatsky, pero no voy a hablar de eso porque aquí está. Vamos a hablar del Maestro Jesús, de acuerdo aquí al, al libro, precisamente de acuerdo al libro, vamos a leer. El Maestro Jesús, punto focal de la energía que fluye a través de las distintas iglesias cristianas, ocupa actualmente un cuerpo sirio y vive en algún lugar de Tierra Santa. Viaja mucho y pasa largas temporadas en diversas partes de Europa. Trabaja más especialmente con las masas que con los individuos, aunque ha reunido a su alrededor un numeroso grupo de discípulos. Pertenece al sexto rayo de devoción o idealismo abstracto, y sus discípulos se caracterizan frecuentemente por ese fanatismo y devoción que se manifestó en los mártires de los primitivos tiempos cristianos. Es de apariencia marcial, exige disciplina, es un hombre de voluntad y dominio férreos, alto y delgado, de rostro largo y fino, pelo negro, tez pálida y penetrantes ojos azules. Su trabajo actual es de gran responsabilidad, pues le fue asignada la tarea de orientar el pensamiento occidental para sacarlo de su actual estado de intranquilidad y llevarlo a las pacíficas aguas de la certidumbre y del conocimiento, preparando así el advenimiento en Europa y América del instructor del mundo. Es muy conocido en la historia bíblica, apareciendo primero como Joshua, el hijo de Nun. Luego aparece nuevamente en los tiempos de Ezra como Yeshua, recibiendo la tercera iniciación que en el libro de Zacarías es relatada como la de Joshua, y en el Evangelio es conocido por dos grandes sacrificios: aquel en que entregó su cuerpo para el Cristo lo utilizara, y el de la gran renunciación, característica de la cuarta iniciación. Como Apolonio de Tiana recibió la quinta iniciación y se convirtió en maestro de sabiduría. Desde entonces permaneció y actuó en la iglesia cristiana, fomentando el germen de la verdadera vida espiritual entre los miembros de las sectas y divisiones, y neutralizando en lo posible los errores y equívocos de clérigos y teólogos. Es netamente el gran líder, el general y el sabio ejecutivo, y en los asuntos de las iglesias coopera estrechamente con el Cristo, ahorrándole mucho trabajo y actuando como su intermediario
cuando es posible. Nadie como él conoce tan profundamente los problemas de Occidente. Nadie está tan íntimamente en contacto con quienes representan mejor las enseñanzas cristianas y nadie conoce tan bien la necesidad del momento actual. Algunos eminentes prelados de las iglesias anglicana y católica son sus agentes. Fíjense que quiero mostrarles esta imagen. No voy a decir tampoco ni el nombre hindú que tenía. Él, él es uno de los maestros de los que estamos estudiando, junto con los otros que le mostré. Vienen, completan brevemente una labor que tenían que hacer y se vuelven a retirar. Y como no es el momento de que la humanidad sepa de ellos, pues sus discípulos son los que saben de ellos y qué fue lo que estaban haciendo. Es interesante ver lo que uno tiene. Yo les puedo decir que todos ustedes tienen en su casa o un amigo o alguien por el estilo, imágenes e imágenes de todos los maestros. Pero hay algo muy importante aquí que yo les dije. Esos discípulos directos que fueron de Blavatsky le entregaron las placas de esas imágenes nada más a Alice Bailey. Y de ahí, la piratería, como es de costumbre, está al orden del día. Y ustedes encuentran imágenes, les vuelvo a decir, de Sanakumara con su pelo rubio, vestido de verde, mil cosas. Y infinidad de maestros y maestras. Deben de hacerse ustedes una pregunta muy interesante. Si hubiera sido el caso de dar a conocer tantísimos maestros y sus imágenes, ¿no creen ustedes que Blavatsky, que fue la fundadora de esto y que los conoció y los dio a conocer, lo hubiera hecho? ¿No lo creen? Y de ahí hay infinidad de lo que yo les estoy diciendo. Por eso también hay que irse con muchísimo tiento porque pues ya de por sí tenemos nuestro espejismo, ya de por sí estamos sumergidos enorme en ese espejismo y luego pues agarro el espejismo de alguien y más, el espejismo de otro y más, y los espejismos de otros y más. Voy a poner el ejemplo de los colores. Todo lo que nosotros podemos estar leyendo del esoterismo, Blavatsky fue ese discípulo que lo dio al mundo. No existía en la humanidad de esa época ese conocimiento. Blavatsky fue. Y les puedo decir una cosa, les he dicho y comentado por aquí que por instrucciones, se los acabo de decir hace rato, instrucciones del maestro Moria y del maestro Kutumi, el maestro tibetano le dictó la doctrina secreta a Blavatsky, pero ella puso muchísimo de su parte. Y ella da a conocer los nombres de los 7 rayos y en otras escuelas místicas, por supuesto, no coinciden esos colores. No coinciden. Y es por eso empezamos con ese libro
de autobiografía inconclusa de Alice Bailey, de las que es una escuela esotérica y que es una escuela mística. Cuando tengamos la oportunidad, el maestro Dujwal Kul y todo el estudio esotérico enseña qué es el Antakarana y ustedes pueden ver en el Reiki a qué le llaman el Antakarana. Y yo cuando veo todo eso digo, pues no se parece en nada a lo que dice Blavatsky y compañía y todo lo demás que he tenido la oportunidad de leer. Y así tergiversamos todo y así nos quedamos con nuestros espejismos. Démonos la oportunidad de estar profundizando poco a poquito de acuerdo a nuestra evolución y en el sendero en que nos encontremos. ¿Saben por qué? Porque aquí acabamos de escuchar que dice el maestro Dujwal Kul lo siguiente, como Apolonio de Tiana, o sea que el maestro Jesús fue Apolonio de Tiana. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el maestro en su libro. ¿Y quién fue Apolonio de Tiana? ¿Qué tal si lo leemos un poquito? Ahorita que tenemos ese tiempo. No es la finalidad, reitero, de destruir el dogma de nadie. Estamos estudiando. Es como cuando una vez estaba yo leyendo un libro de Stephen Hawking y agarra y habla de una cifra. Y como yo soy re maleta para las cifras, agarré y dije yo, wow, no tengo ni la menor idea de qué cosa dijo. Yo creo que él entendió exactamente mi interrogante y en su libro siguió diciendo y dijo, para los que no saben leer estas cifras, es un uno con 100 números a la derecha, 100 ceros a la derecha, un uno y 100 ceros a la derecha. ¿Cómo se lee eso? Dije yo, no tengo ni la menor idea, ni me voy a meter en problemas. Así exactamente. Se dan a conocer ciertas cosas y ya depende de uno si lo quiere seguir estudiando o no. ¿Quién fue Apolonio de Tiana? O de Tianes, en griego. ¿Que de dónde voy a leer y de dónde voy? Pues por supuesto, yo creo que ya lo dedujeron, ¿verdad? Pues del glosario teosófico, pues de Blavatsky. Ahí lo van a encontrar. Y infinidad de libros y libros y libros que hay de Apolonio de Tiana o de Tianes. Admirable filósofo que nació en Capadocia a principios del siglo I, ferviente pitagórico que estudió las ciencias fenicias bajo la dirección de Eutidemo y la filosofía pitagórica y otros estudios bajo la de Euxeno de Heraclea. Siguiendo las doctrinas de dicha escuela, fue vegetariano durante su larga vida. Se alimentaba solo de frutas y hortalizas. No bebía vino, llevaba vestidos hechos solo de fibras vegetales, andaba descalzo y se dejó crecer el cabello en toda su longitud, como lo llevaban todos los iniciados antes y después de él. Le iniciaron los sacerdotes del templo de Euscalapio, Asclepios, en Eges, y aprendió mucho de los milagros para curar enfermos, obrados por el dios de la medicina, habiéndose preparado para una iniciación más elevada por medio de un silencio que duró 5 años y por los viajes en los cuales visitó Antioquía, Efeso, Panfilia y otros puntos. Se encaminó solo por la vía de Babilonia a la India, pues sus íntimos discípulos la habían abandonado por temor de ir a la tierra de los encantos. Sin embargo, un discípulo accidental, Damis, a quien encontró en su camino,
le acompañó en sus viajes. En Babilonia fue iniciado por los caldeos y magos, según refiere Damis, cuyo relato copió un tal Filóstrato 100 años más tarde. Después de haber regresado de la India, mostróse como un verdadero iniciado por cuanto a las pestilencias y los terremotos, muertes de reyes y otros acontecimientos que él profetizó sucedieron puntualmente. En Lesbos, los sacerdotes de Orfeo, envidiosos de él, se negaron a iniciarle en sus misterios especiales, aunque lo hicieron algunos años después. Predicó al pueblo de Atenas y otras ciudades la moral más pura y noble, y los fenómenos que operó fueron tan admirables y estupendos como numerosos y bien comprobados. ¿Cómo es? Pregunta Justino Mártir con espanto. ¿Cómo es que los talismanes telesmata de Apolonio tienen virtud para impedir, como vemos nosotros, la furia de las olas, la violencia de los huracanes y las acometidas de las bestias feroces? Y mientras los milagros de nuestro Señor se recuerdan tan solo por tradición, los de Apolonio son numerosísimos y realmente manifestados en hechos presentes. Pero fácilmente responde esto el hecho de que después de cruzar el Indus Kush, Apolonio había sido dirigido por un rey a la mansión de los sabios, que puede ser la misma de hoy día, los cuales le enseñaron la ciencia no superada por ninguna otra. Sus diálogos con el corintio Ménipo nos dan verdaderamente el catecismo esotérico y descubren, cuando se comprenden, más de un importante misterio de la naturaleza. Apolonio era amigo, corresponsal y huésped de reyes y reinas, y no hay poderes maravillosos o mágicos mejor atestiguados que los suyos hacia el fin de su dilatada y prodigiosa vida. Abrió una escuela esotérica en Éfeso y murió a la edad de cerca de 100 años. Maravilloso esto que acabamos de, de, de leer y de escuchar. Dice aquí el maestro Duhalkul que después él fue Apolonio de Tiene. Si creen o no creen en la ley del renacimiento, pues en alguna vida lo van a tener que estudiar. Recuerdo yo una entrevista que le hizo en aquel entonces Carl Sagan a su santidad el Dalai Lama, y le decía a Carl Sagan en ese momento que él se iba a encargar de estudiar y profundizar muchísimo si era cierto que existía o no la reencarnación. Y le preguntó, yo digo osadamente, a su santidad el Dalai Lama, y le dijo: ¿qué va a hacer usted cuando yo descubra que no es cierto que exista la reencarnación? Su santidad, como es de costumbre, sonriendo le dijo: bueno, pues dejaré de creer en algo que he creído toda mi vida, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Y cómo le va a hacer? O sea, interesante, ¿verdad? Ahí está nada más, no es el tema de la reencarnación, por supuesto, pero nada más pónganse a ver, y la parte de la Biblia mística dice que el Cristo resucitó, y ellos hablan de una resurrección. La parte mística
En la parte ocultista dicen, pues volvió a renacer, ¿verdad? Y Apolonio de Tiana era, como dice aquí el maestro, Jesús. Y recibió la quinta iniciación, porque eso también hay que estudiarlo más adelantito, que son esas iniciaciones. Tengo todavía un poco de tiempo y vamos a leer al que tenemos aquí, al bendito maestro Dujual Kul o maestro de K, como se lo llama frecuentemente. Es otro adepto del segundo rayo de amor, sabiduría. El último de los adeptos que pasaron la iniciación, pues recibió la quinta iniciación en 1875. Ahí está. ¿Cómo? Deberían ustedes de preguntarse cómo, o sea, 1875 viven, sí, sí viven. Y aquí dice él, conserva el mismo cuerpo de entonces. La mayoría de los maestros la recibieron en cuerpos anteriores, o sea, la quinta iniciación. Él recibe la quinta iniciación en este cuerpo que él tiene. Su cuerpo de origen tibetano no es joven. Está dedicado al maestro Kutumi y vive en una casita cercana a la de este maestro. Por su disposición a servir y hacer cuanto sea necesario, ha sido llamado el mensajero de los maestros. Es muy culto y tiene más conocimiento acerca de los rayos y de las jerarquías planetarias del sistema solar que ningún otro maestro. Trabaja con quienes se dedican a la curación y coopera en los grandes laboratorios del mundo en forma desconocida e invisible, con los buscadores de la verdad, con todos los que tratan definidamente de curar y aliviar al mundo, y con los grandes movimientos filantrópicos mundiales, tal como la Cruz Roja. Se ocupa de los discípulos, de los distintos maestros que pueden aprovechar su instrucción, y en los últimos 10 años ha aliviado en gran parte el trabajo de enseñanza de los maestros Moria y Kutumi, tomando a su cargo por determinado tiempo algunos de sus aspirantes y discípulos. También trabaja mucho con ciertos grupos de devas del éter, que son devas sanadores, y colaboran así con él en el trabajo de remediar algunos males físicos de la humanidad. Dice aquí todo lo que les he estado yo diciendo. Dictó gran parte de la monumental obra, La Doctrina Secreta, y le hizo ver a Blavatsky muchas ilustraciones y datos que aparecen en ese libro. El maestro Raykovsky se ocupa especialmente del futuro desarrollo de los asuntos raciales de Europa y del desarrollo mental en América y Australia. Es húngaro, tiene su hogar en los Cárpatos, habiendo sido en un momento dado una figura muy conocida en la corte húngara. Se pueden encontrar referencias en antiguos libros de historia. Fue particularmente conocido como el conde de Saint-Germain, anteriormente como Roger Bacon y después como Francis Bacon. Es interesante observar que a medida que el maestro Raykovsky se hace cargo de los asuntos de Europa en los planos internos, el nombre de Francis Bacon se hace más público en la controversia Bacon-Shakespeariana. Es más bien bajo y delgado, con barba negra y puntiaguda y cabello lacio y negro. No acepta tantos discípulos como los maestros ya mencionados. En la actualidad, dirige la mayoría de los discípulos de Tercer Rayo de Occidente, juntamente con el maestro Hilarión. Pertenece al séptimo rayo de magia u orden ceremonial y actúa principalmente por medio del ritual y el ceremonial esotéricos. Tiene vital interés por los efectos hasta ahora no reconocidos
del ceremonial francmasón, el de las diversas fraternidades y el de todas las iglesias. En la logia se lo llama generalmente el conde, y en América y Europa actúa prácticamente como director general en la realización de los planes del Consejo Ejecutivo de la Logia. Algunos maestros forman un grupo interno alrededor de los tres grandes señores y se reúnen en concilio con mucha frecuencia. El maestro Hilarión pertenece al quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia, y en una encarnación anterior fue Pablo de Tarso. Tiene cuerpo cretense, pero pasa gran parte de su tiempo en Egipto. Dio al mundo el tratado ocultista llamado Luz en el Sendero, y su trabajo resulta particularmente interesante para el gran público en la crisis actual, pues trabaja con quienes desarrollan la intuición y controla y transmuta los grandes movimientos que tienden a descorrer el velo de lo invisible. Su energía estimula a través de sus discípulos a los grupos de investigadores psíquicos, y fue quien inició mediante varios de sus discípulos el movimiento espiritista. Tiene en observación a todos los psíquicos de orden superior y los ayuda a desarrollar sus poderes para bien del grupo. Trabaja juntamente con algunos devas en el plano astral para abrir a los buscadores de la verdad ese mundo subjetivo que está tras de la materia grosera. Poco puede decirse sobre los dos maestros ingleses. No aceptan discípulos en el sentido en que lo hacen los maestros Kutumi y Moria. Uno reside en Gran Bretaña, tiene a su cargo la dirección definitiva de la raza anglosajona y trabaja en los planos del desarrollo y la evolución futuros. Está tras el movimiento laborista de todo el mundo, transmutándolo y dirigiéndolo, y de la actual creciente oleada de la democracia, de la inquietud democrática y del caos y la confusión actuales. Surgirá la futura condición mundial que tendrá como nota clave la cooperación, no la competencia, la distribución, no la centralización. Mencionaremos aquí brevemente el trabajo del maestro Serafis, frecuentemente llamado el egipcio. Pertenece al cuarto rayo y de él reciben enérgico impulso los grandes movimientos artísticos del mundo, la evolución de la música, de la pintura y del teatro. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo y atención al trabajo de la evolución débica o angélica, hasta que mediante su ayuda sea posible hacer la gran revelación en el mundo de la música y de la pintura en un futuro inmediato. No es posible agregar algo más acerca de él ni revelar su lugar de residencia. El maestro P trabaja bajo la dirección del maestro Raikowski en Norteamérica. Tuvo mucho que ver esotéricamente con las distintas ciencias mentales, como la ciencia cristiana y el nuevo pensamiento, constituyendo ambas un esfuerzo de la logia en el afán de enseñar a los hombres la realidad de lo invisible y el poder creador de la mente. Su cuerpo es irlandés, pertenece al cuarto rayo y no puede ser revelado el lugar de su residencia. Tomó a su cargo gran parte del trabajo del maestro Serafis cuando éste se ocupó de la evolución débica. Hasta aquí tenemos la oportunidad de ver algo del trabajo de los maestros y quiénes son esos maestros. Como dice el maestro Dujal Kul, al que tenemos en la pantalla, hay legión de libros y de tantísimas cosas sobre el tema.
dense la oportunidad ustedes de estar leyendo. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por sus comentarios. Yo leo todo lo que escriben, siempre he tenido esa filosofía de hacerlo. No contesto para no abrir luego un debate o algo por el estilo, pero muchísimas gracias a todos los que hacen sus comentarios, muy amables. Les mando, por supuesto, un abrazo fraterno a todos ustedes. Y como dice uno de los mantras, que la bendición de los santos seres queden con todos ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.